Buenos días, mi nombre es Yanina Lengua Villazón y junto con mi compañera Juliana Villero y Noemí Acosta venimos a hablar acerca de la estructura anatómica de la raíz primaria, estructura anatómica de la raíz secundaria, estructura anatómica de un tallo con crecimiento primario y estructura anatómica de un tallo con crecimiento secundario. También venimos a hablarle acerca de la estructura anatómica de la hoja. Muchas gracias. Estructura anatómica de la raíz primaria. Una raíz primaria presenta una epidermis o rizodermis, en general uniseriadas, una sola capa de células que carecen de estomas y presentan pelos en radicales en la zona de maduración, región situada a continuación de la zona de la elongación. En general, la epidermis de las raíces primarias, sobre todo cerca del extremo apical, presenta una célula con una cutícula delgada o ausente, lo que favorece el paso del agua y sales minerales. También tiene una función de protección. En algunos casos, como las raíces de las plantas, xerófitas o en el de las raíces próximas a la superficie, aparece justo debajo de la epidermis una capa delgada de células con las paredes suberizadas que son denominadas hipodermis. Estas pueden especializarse más y recibir el nombre de exodermis. La exodermis es una capa que aparece bajo la epidermis de muchas angiospermas. Su característicamente es ancha o mucho más que en el tallo. Está constituida por lo general por la parénquima, que es especializada en el almacenamiento fundamental en el almidón. Está muy desarrollada. Esta funciona en las plantas como la zanahoria, la remolacha, en estas especies incluso en el xilema secundario. Es muy parenquimatoso y funciona como centro de almacén, aunque en las raíces aéreas el parénquima puede ser clorofílico. Este parénquima contiene una compleja red de espacios interculares que facilitan la aireación del raíz, y en las raíces acuáticas se especializan como parénquima aeríferos. A continuación, mi compañera. Hablaremos algo sobre la estructura anatómica de la raíz secundaria. Típicamente, la estructura secundaria se presenta en gimnospermas y dicotiledóneas leñosas. También sobre las raíces primarias y las raíces laterales principales, las ramificaciones de último orden crecen de crecimiento secundario. Los tejidos secundarios de las raíces son iguales a los tejidos secundarios del tallo en las mismas plantas, aunque es diferente la aparición del cambio. Como consecuencia de las ordenaciones distintas de los tejidos vasculares primarios, el cambio se inicia en forma de arco sobre el borde interno del floema a partir de las células procambiales no diferenciadas. Luego se forman nuevos arcos por fuera de los polos de xilema, a partir de las células más internas del periciclo. Estos arcos se unen en los anteriores y forman una capa continua que en sección transversal tiene aspecto sinuoso y finalmente adquieren forma cilíndrica debido a que el xilema secundario se deposita más pronto sobre el lado interno del floema que el exterior del protoxilema. El cambium que se origina en el periciclo forma en algunas raíces radios mediculares anchos. Los tejidos vasculares secundarios forman un cilindro continuo que incluye completamente el xilema. El floema primario es aplastado, algunas células se diferencian en fibras. En composición con el xilema secundario del tallo, el xilema secundario de raíz presenta menor cantidad de fibras, vasos de tamaños uniformes, escasa diferenciación de anillos de crecimiento y más elementos parenquimáticos vivos en una función de reserva, más almidón y menos sustancias taníferas
Generalmente en la raíz hay más cantidad de floema secundario en relación con la cantidad de leño que se les observa en el tallo. En DALI, la tuberación se produce por hipertrofia del xilema secundario. Los vasos están dispersos en abundante parenquima leñoso que acumula inulina. Daucus caraota almacena principalmente glucosa en las células del parenquima flomático secundario hipertrofiado. La peridermis, en la mayoría de las raíces, el felógeno se origina en las células más externas del periciclo y entonces la peridermis es profunda y el corte se desprende. El felógeno puede aparecer cerca de la superficie en algunos árboles y herbáceas perennes en las que el corte cumple funciones de almacenamiento. En este caso, la peridermis es superficial y el corte se conserva. En la raíz de Hippomeas batatas surge inmediatamente por debajo de la exodermis. En citrus, la primera peridermis es subsuperficial y las siguientes son profundas. En las raíces de las palmeras poenidactilíferas hay estructuras lenticelulares que forman una especie de collar en torno a las raíces de menor orden. Tallo primario. El tallo crece en longitud formando al mismo tiempo los órganos laterales, lo que son las ramas, hojas, flores y frutos. Y además crece en grosor. Este crecimiento en grosor puede ser de dos tipos, crecimiento primario o secundario. Los tallos con crecimiento primario son aquellos en los que el crecimiento en longitud y en grosor depende de los meristemos apicales y de los meristemos intercalares. Mientras que en los tallos con crecimiento secundario, el crecimiento en grosor se debe a los meristemos cambium vascular y de felógeno. Todas las plantas presentan crecimiento primario. La mayoría de las monocotiledóneas solo tienen este tipo de crecimiento, mientras que la mayoría de las dicotiledóneas tienen tallos que pasan de un crecimiento primario a otro secundario. La actividad del meristemo apical de los tallos solo alcanza el ápice de los tallos. A corta distancia del ápice del tallo en crecimiento ya no es por proliferación, sino por incremento del tamaño de las células. Sin embargo, las palmeras y otras monocotiledóneas arbóreas pueden tener tallos muy gruesos debido a un incremento en el número de células parenquimáticas y adición de nuevos haces vasculares en zonas alejadas al ápice del tallo. Este tipo de crecimiento se denomina a veces crecimiento anómalo. Este se produce gracias a un meristemo especial que se encuentra externamente a los haces vasculares, denominado meristemo de engrosamiento secundario. Este meristemo da hacia afuera células parenquimáticas y hacia adentro células parenquimáticas y células vasculares. En realidad, una zona un poco difusa localizada en la periferia del tronco. Este meristemo está surcado por hebras de tejido provascular que dará lugar a los haces vasculares y a los radios foliares. En la unión del peciolo de las hojas con el tronco se encuentran las yemas axilares. Son meristemos que permanecen en estado durmiente hasta que se activan y se convierten en inflorescencias o en ramas del tallo. Su activación se produce cuando la dominancia apical disminuye. La dominancia apical es la inhibición que produce el meristemo apical del tallo sobre las yemas axilares próximas. Esta inhibición está medida por un efecto combinado de hormonas, auxinas, azúcares y otras moléculas señalizadoras. A medida que el tallo crece y el meristemo apical se aleja de las yemas
axilares más viejas, la concentración de estas moléculas disminuye y la yema se activa. De manera general, un tallo que está en crecimiento primario se puede observar desde su superficie hasta su eje central los siguientes tejidos. La epidermis, que es una lámina habitualmente formada por una sola capa de células que presentan cutina y ceras en sus paredes. Es común también encontrarse estomas y tricomas, como generalmente en menor número que en las hojas. Córtex es una capa de células que se dispone inmediatamente debajo de la epidermis. Sus células son sobre todo parenquimáticas y pueden ser fotosintéticas o de almacenamiento. Generalmente, la región más externa de la corteza lo ocupa un tejido de sostén que puede ser colénquima o esclerénquima, como en el caso de las monocotiledonas. Ocasionalmente en la corteza encontramos esclereidas, células secretadoras, y en unos pocos grupos de plantas aparecen estructuras especializadas como los laticíferos. En la zona parenquimática, la capa de células que está más próxima a la epidermis se denomina hipodermis y suele tener función de soporte. La capa de parénquima más próxima a los haces vasculares, generalmente bordeando su parte más externa, tiene unas propiedades diferentes al resto de las células parenquimáticas del córtex. A esta capa se le denomina endodermis. Tejidos vasculares. Los tallos en crecimiento primario de los diferentes grupos de plantas se diferencian entre sí por la disposición de los tejidos vasculares, el xilema y el floema primarios. Estos se agrupan formando haces colaterales, es decir, el floema primario es externo en relación al xilema. Así, en una monocotiledónea típica, los haces se disponen aislados y dispersos en el parénquima, organización denominada atactostela, mientras que las dicotiledóneas y gimnospermas, el floema y el xilema primarios se encuentran formando un círculo, dejando entre ellos lo que es un parénquima denominado interfascicular, organización denominada eustela. Solo en algunas plantas dicotiledóneas y coníferas los haces vasculares forman un cilindro completo durante el crecimiento primario, dejando hacia afuera el córtex y hacia adentro la médula. En estos casos, el xilema es interno y el floema externo. La resistencia de los tallos de las plantas monocotiledóneas está basada sobre todo en las fibras de esclerénquima de los haces vasculares y de aquellas que se encuentran en las proximidades de la epidermis. Tallo secundario. Se dice que un tallo es secundario cuando presenta crecimiento secundario. El crecimiento secundario del tallo es una consecuencia de la actividad de los meristemos, cambium vascular y del cambium suberoso. Es un crecimiento en grosor sin crecimiento en longitud. Los tallos secundarios son propios de las plantas gimnospermas y de la mayoría de las dicotiledóneas. Lo primero que ocurre durante el cambio del crecimiento primario al secundario es la formación del meristemo denominado cambium vascular. Este se forma a partir del meristemo cambium fascicular y de la diferenciación del parénquima interfascicular. El cambium vascular completamente desarrollado tiene generalmente la forma de cilindro completo. Además, sus células se dividen y diferencian, originando floema secundario hacia afuera y xilema secundario hacia adentro. De esta manera, los tejidos vasculares primarios formados previamente
van alejándose uno del otro y sobresalen de los cilindros de tejido vascular secundario como pequeños grupos a modo de uñas, por así decirlo. La actividad anual del cámbium vascular produce unos anillos de crecimiento de xilema secundario que van quedando internos al propio meristemo, por lo que el cámbium vascular progresivamente se aleja del eje del tallo. Esta actividad es responsable del crecimiento en grosor de los tallos. Los anillos más antiguos producidos por el cámbium vascular son los más internos en el tronco y los recién formados están en contacto con el propio cámbium vascular. En los tallos leñosos aparecerá posteriormente otro meristemo más superficial que el felógeno, del cual deriva la peridermis o corteza del tallo y que sustituye a la epidermis existente hasta ese momento. En las plantas dicotiledóneas herbáceas cuyo tallo inicia un crecimiento secundario, es normal que el cámbium vascular no forme tejidos de manera homogénea en toda la circunferencia del tallo. En estos casos, el cámbium localizado en los haces conductores es el único que forma vasos, mientras que el parénquima interfascicular solo produce un tipo celular especializado denominado fibras. Así se forma un anillo de xilema que no es homogéneo, sino que tiene sectores especializados en la conducción y sectores especializados en funciones de tipo mecánico. En otros casos, como el parénquima interfascicular, solo da más parénquima. En un tallo con crecimiento secundario típico nos encontramos con las siguientes estructuras, desde afuera hacia adentro. Peridermis. Se produce por el meristemo lateral denominado felógeno. Aparecen los tallos con crecimiento secundario desarrollado. En algunas especies de plantas, el inicio del crecimiento secundario supone la aparición tanto del cámbium vascular como del felógeno, pero en general el felógeno aparece después del cámbium vascular. La parte más externa de la peridermis o suber se convierte en lo que vulgarmente denominamos corteza, que es el tejido más superficial y sirve de protección al tallo. La corteza de los árboles se puede considerar como todos los tejidos que quedan externos al cámbium vascular, incluyendo el floema, parte de los haces vasculares y la peridermis. Por tanto, el resultado de los dos meristemos, el cámbium vascular y el felógeno es un meristemo pasajero en muchos árboles, puesto que se genera y muere en cada ciclo de crecimiento de la peridermis. Las sucesivas peridermis que se van formando se denominan conjuntamente como ritidoma. Por tanto, la corteza está formada por floema, peridermis y ritidoma. No hay ritidoma en las plantas con un solo felógeno que se mantiene a lo largo de su vida. La corteza puede presentar entre 9 y 15% de volumen en el tronco. Tiene múltiples funciones, como almacén de sustancias orgánicas o de agua, protege frente a cambios bruscos de temperatura, protección frente a heridas, patógenos o disecación, irradiación, vientos, inundaciones, etc. En la mayoría de las plantas de climas templados, la primera peridermis persiste solo unos pocos años, a lo que sigue una sucesión de nuevas peridermis internas.
Si las peridermis que se forman son cilíndricas completas, la corteza tendrá un aspecto liso. En otros casos, la peridermis tiene forma de lentes o de conchas que se solapan parcialmente entre sí. En este caso, el felodermo se desarrolla a partir del parénquima cortical. La corteza o ritidima quebrado y con surcos se debe a la presión ejercida por el crecimiento radial producido por el cambio vascular. Algunas especies tienen una corteza que se emplea comercialmente, como es el caso del corcho de los alcornoques. Estos árboles presentan una corteza sin ritidoma, es decir, el felógeno es permanente y al no tener capas, su consistencia es homogénea. La ventaja del alcornoque es que una vez eliminada la peridermis es capaz de generar otra igual, es decir, con un suber con propiedades similares al primero. Por eso se puede extraer el corcho del mismo árbol durante toda la vida de este. Haces vasculares, floema secundario, producido por el cambium vascular hacia la superficie del tallo. Las partes más viejas, las más externas, van degenerando progresivamente y formando parte de la corteza. El floema secundario más reciente, próximo al cambium vascular, está formado por células parenquimáticas, tubos cribosos y células acompañantes. Cambium vascular, meristemo lateral, responsable de la producción y del xilema y floema secundario. Este meristemo está formado por células indiferenciadas que se organizan en varias capas paralelas a la superficie del tronco. Xilema secundario es el tejido que va conformando la mayor parte de la madera de los troncos y es el que forma los anillos de crecimiento anuales. En los anillos de crecimiento, las células de la parte interna son más grandes en sección transversal que las más externas. Se llaman madera temprana y tardía respectivamente en las plantas de latitudes templadas con estaciones climáticas bien marcadas. Los anillos son anuales, pero en las zonas tropicales estos anillos se corresponden más con periodos lluviosos que con el fotoperiodo o la temperatura y por tanto no hay una correspondencia entre tiempo y número de anillos. Incluso en las plantas de zonas templadas, bajo ciertas circunstancias como defoliación o incendio, puede haber más de un anillo por año, llamándose falsos anillos. En función de los anillos, el xilema secundario se puede llamar de anillos porosos. Si dentro de cada anillo de crecimiento hay células de gran tamaño al inicio de la estación y pequeñas al final o de poro difuso, si todas las células del anillo son de tamaño similar. Hay ejemplos con características intermedias. Los xilemas porosos difusos se consideran como estado primitivo, mientras que los porosos en anillos son más evolucionados. El sistema secundario se produce por el cambium vascular hacia el interior del tallo en las zonas próximas al cambium vascular, las más recientes. El xilema secundario de las angiospermas está formado por células parenquimáticas, fibras de esclerénquima, traqueidas y elementos de los vasos.
Esta zona es conductora activa, mientras que las zonas más profundas ya no conducen sustancias. A medida que el xilema secundario va envejeciendo, las células parenquimáticas mueren y se producen cambios en la composición química de la madera, como eliminación de las sustancias de reserva y la inflación con sustancias tales como aceites y resinas. Eh, eh, Médula. Es tejido localizado en la parte más interna del tallo, formado por células parenquimáticas. La médula se encuentra rodeada por el xilema primario. En los tallos leñosos, el tejido muerto y su diámetro es de unos pocos milímetros. Sin embargo, la zona central de muchos tallos y la mayoría de las raíces están formadas por haces vasculares y por tanto no tienen médula. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la anatomía de las hojas. Bueno, en relación a su anatomía, una hoja incluye principalmente el tejido de protección, es decir, la epidermis, el tejido fundamental de elaboración de parenquima, de sostén, colenquima o escleronquima, y de conducción, el xilema y el floema. Predomina el parenquima de elaboración de la clorenquima. Bien, también al hablar de la anatomía de las hojas nos referimos a la organización de los tejidos de la lámina foliar, que estos tejidos pueden ser analizados generalmente a través de cortes transversales. Y a nivel de la vena media, también se puede estudiar la anatomía de los periodos en cortes transversales en ambas partes de la hoja. El número de haces vasculares, las trazas o los trazos, que ingresan desde el tallo quedan con el xilema hacia la haz y el floema hacia el envés de la hoja. Una hoja presenta principalmente tres capas principales. Primero sería la capa superior adaxial o haz o epidéfilo, que incluye la epidermis adaxial. El segundo sería el mesófito, o que está conformado por parenquima y con los haces cordonales vasculares, y por último tenemos la cara inferior abaxial a través o el envés o epifolio con la epidermis abaxial. Además de eso, las hojas se dividen o se clasifican de acuerdo a la distribución de estomas. Se clasifican en epistomáticas, que es cuando la hoja que posee estomas solamente la epidermis adaxial. Se clasifica también hipostomáticas, en donde la hoja con los estomas solamente es en la epidermis abaxial. Anfistomáticas, cuando la hoja que posee estomas en ambas epidermis adaxial y abaxial. Bien, el mesófilo foliar puede ser dorsiventral, isolateral o indiferenciado. El dorsiventral con parenquima en empalizada formado por células alargadas y parenquima esponjoso por células irregulares que dejan amplios espacios intercelulares. El isolateral con dos variantes, en algunos casos puede estar formado por parenquima, y en espalizada, células alargadas dispuestas a empalizada, parenquima esponjoso, células irregulares que dejan amplios espacios intercelulares. En otro, la parenquima clorofiliana homogénea, que son células más o menos isodiométricas, son abundantes en los cloroplastos. La parenquima incoloro homogéneo, células más o menos isodiométricas, con cloroplastos escasos o ausentes. Y la parenquima clorofiliano homogéneo, con células más o menos isodométricas, con abundantes cloroplastos. El indiferenciado es solo con parenquima clorofiliano o homogéneos. Además de eso, encontramos la estructura bifacial, equifacial y unifacial. La bifacial hace referencia a que hay dos epidermis distintas
En el mesófilo está diferenciado, por lo tanto, las caras son distintas. Los haces vasculares se disponen con el xilema hacia la cara adaxial y el floema hacia la cara abaxial. Frecuentemente en la clase de dicotiledóneas. Bien, en la equifacial hay dos epidermis distintas. El mesofolio es lisoteral e es indiferenciado por los tantos de las caras que son iguales. Las haces vasculares se disponen con el xilema hacia la cara adaxial y el floema hacia la cara abaxial. Ejemplos son las gramíneas y los pinos. En la unifacial hay solo una sola epidermis. El medio fisófilo es isolateral, por lo tanto las caras son iguales. Las haces vasculares se ubican sobre ambos lados, con el xilema interno y el floema externo. Ejemplos son los lirios, donde la hoja sufre una fuerte comprensión lateral.